SER Podcast. La Casa Azul, con Ana Valtierra. Pues ya estamos en la última hora de esta ventana en la que estamos intentando, a la vez que les tenemos informados, pues que nos entretengamos. Y uno de los ratos más entretenidos va a ser el que vamos a pasar ahora en la Casa Azul, que es la casa de Ana Valtierra. ¿Cómo estás? Hola Iñaki, buenas tardes. Muchas gracias por venir, porque realmente cuando hay presentador becario es mucho más difícil manejarse, pero has tenido la valentía de venir hoy a hacer exactamente ¿qué? De eso nada, valentía ninguna, que tú ya tienes muchas tablas en esto. Bueno, venimos a hablar de una noticia que ha llenado las redes sociales estos días y es una noticia curiosísima. El titular decía así, abro comillas: arrestado un hombre en Boston por hacerse pasar por guía de museo. Lo vi, es buenísimo. Pero es genial, ¿lo has visto? Es ¿A que sí? Sí. Bueno, decía la noticia que la policía había detenido a un falso guía de museo que se dedicaba a ofrecer visitas. ¿Qué te parece? Muy bien, mientras no haga otra cosa. Bueno, claro, peor sería matar, ¿no? Claro. Su método, tú fíjate que era sencillo, pero infalible. Se situaba delante de una obra de arte, reunía ahí pues una veintena de turistas y luego se inventaba una pintura sobre la marcha. Yo no sé si tú te ves haciendo esto. Tú imagínate las meninas y ¿qué te inventarías? Yo vivo de inventarme cosas sobre canciones, ¿verdad? O sea, que imagínate si no me invento de cuadros, lo que quieras tú. Tú podrías hacer esto, ¿ves? Perfectamente, claro. Bueno, esta noticia es falsa, es un fake, pero se han hecho, eco de ella varios medios de comunicación. Vaya. Entre ellos algunas radios de este país. No vamos a mencionar ninguna porque somos muy elegantes, tenemos mucha clase. Fíjate la camisa que llevo yo. Hombre, claro, pero por supuesto no la cadena SER, que somos gente serísima, muy seria. Y aquí, todo el mundo que habla tiene razón para hablar y para poder salir. Cuento y verás que contento me voy a la cama y tengo lindas señales. Este hombre efectivamente andaba contando cuentos de cosas que no sabía, pero oye, si tenía inventiva a lo mejor era bastante animado. Pero es verdad que esto nos devuelve a la idea esa de que ver un cuadro sin entender lo que está pasando y nadie nos lo cuente en realidad no sirve para nada. Nos apetece que nos expliquen los cuadros o cualquier tipo de museo. Así es, y tenemos casos muy muy antiguos. Voy a traer aquí uno que me parece curiosísimo y muy divertido, aunque me da un poco de lastimilla del pobre señor. Venga, va. Pero es hace 2500 años, tú fíjate, Heródoto, el griego, el historiador, pero tú imagínate el pobre que viaja a Egipto, además luego lo va a recoger todo, ¿no? Por eso sabemos que pasaba esto. Las pirámides de Giza ya estaban allí, pues son mucho más antiguas. Y claro, si nos impactaban a nosotros hoy, tú imagínate a alguien que no ha visto nunca un rascacielos, que no, o sea, que lo más grande que ha visto es el Partenón, ¿no? Para que nos hagamos una idea, ¿no? Pues para entender lo que estaba viendo, lo que va a hacer es contratar a unos guías locales, ¿vale? Pagándoles. Que el otro, nuestro lo hacía nada gratis. De free tour, como hacen ahora. No, pagando, todo legal, supuestamente. Los guías pues vieron llegar a este turista griego y debieron pensar: a este guiri le contamos lo que sea, un poco este señor, ¿no? Esto se lo traga, esto cuela, esta historia, este cuento se lo va a tragar. Así que le llevaron de tour y se inventaron las explicaciones. Le colaron varias, Iñaki. Por ejemplo, Heródoto quería saber qué decían los jeroglíficos que se veían en las pirámides, porque claro, pero los guías locales no tenían ni pajolera idea. Habían pasado, imagínate, miles de años. Es que ni idea de lo que decían, pero efectivamente pues se la colaron. Entonces le dijeron que era una lista, una especie de lista de compra a los obreros, pues como les eran dibujitos, muy bien, claro. Pues unos rábanos, estupendo. Claro, unas cebollas, unos ajos, ¿no? Que era lo que iban a comer o lo que iban a comprar, lo que fuera, ¿no? Y le colaron unas cuantas más ya de paso que estaban, ¿no? Hombre, claro. Otra muy curiosa. Según estos guías, Keops, que se supone que Keops es el que construye, es el que construye la pirámide más alta, se arruinó para construirla, se va a quedar sin dinero antes de terminar esa gran pirámide, que era, como decimos, es la más alta de todas, y ante semejante crisis de liquidez y para no parar las obras, lo que va a pensar es en una solución muy práctica: mandar a su propia hija al prostíbulo. ¡Hombre!
Hombre, ¿quién nos lo haría, verdad? ¿Quién el padre del año, verdad? Claro, exactamente. Madre mía. Claro, dándole la orden de recaudar el dinero necesario vendiendo su cuerpo. ¿Vale? Pues la hija lo hizo. La hija lo hizo. Trabajó en un burdel. Además, te añado como dato que sacó un extra para construir unas pirámides pequeñitas, según la historia que le contaron, toda falsa, claro. Claro. Pero se hizo ya de paso, pues ella su propio complejo, hombre, ¿no? Porque claro, con las extras, con las propinas. Ya se agradece que te hagan spin-off, ya que te cuentan mentiras. Hombre, claro. Pero bueno, todo es falso, efectivamente, pero nos enseña cómo todos necesitamos, y mucho, que alguien nos cuente una buena historia frente a una obra de arte. Escribo faltando y escribo en mayúsculas. Lo anónimo es que no me falta la razón. A veces me gustan más las músicas que trae Ana Valtierra que la que cuenta, que no es verdad, pero vaya, que tiene un tino mortal. Y como Ana Valtierra tiene sitio en casa, porque su casa azul es enorme, se ha traído unos invitados que saben mucho sobre el trabajo en los museos y así ellos nos cuentan historias reales. Te toca presentarlos a ti, que yo ya he trabajado mucho esta tarde. No, hombre, por supuesto. Están con nosotros en el estudio, efectivamente, unos grandes invitados. Ana Moreno Rebordinos, coordinadora general de educación del Museo Nacional del Prado, y Rufino Ferreras Marcos, jefe de área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza. Bienvenidos a los dos y muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenidos, Ana y Rufino. Gracias. Estaba diciendo antes con el micrófono cerrado que la cadena SER somos encantadores, pero cuando nos da la envidia, en vez de ofrecer café, ofrecemos echárselo por encima, que es lo que estamos deseando aquí por estos dos puestos de trabajo que tienen ellos, que estábamos todos deseando en el Museo Nacional del Prado nada menos y en el Museo Thyssen-Bornemisza. Contadnos así muy brevemente qué hacéis cada uno en vuestro museo. Pues empiezo yo. Claro. Yo soy coordinadora de educación y acción cultural y digamos que toda aquella acción, proyecto, programa vinculado a los públicos para acercarles a la colección o a las exposiciones temporales pasa por mi departamento o por mi área. También la parte de acción cultural, que la entendemos en un sentido amplio. Acogemos también las artes escénicas, no solamente trabajamos desde la disciplina de la historia del arte o las bellas artes, sino que ponemos en contexto nuestras colecciones y exposiciones con otras disciplinas artísticas, así muy rápidamente. Bueno, yo lo puedo decir más rápido, que es coordinadora general de educación del Museo Nacional del Prado. Sí. Y Rufino Ferreras, cuéntanos, como jefe de área de educación del Museo Thyssen, ¿qué es lo que haces? Yo algo más somero. Yo solamente me dedico a las cosas que son exclusivamente educativas. Todo lo que son los programas de tipo educativo, entendido de una manera amplia, no solamente la educación formal, sino la educación no formal, la educación universitaria, pero también la educación infantil, de todo un poco. Venga, Ana, dispara tú, que eres la que ha leído. Bueno, sobre todo, ellos vienen porque han publicado un libro interesantísimo. Los dos llevan toda la vida trabajando, como bien ha dicho Iñaki, en dos de los museos más importantes de este país y, pues fruto de toda esa experiencia en estos dos museos, han publicado recientemente un libro muy interesante que recomendamos que consigáis, que se llama Museo Todavía, en la editorial ACAL. ¿Qué es lo que pretendíais contar o qué queríais hacer con este libro? Bueno, pues quizá empezaríamos contestando precisamente con lo que no queríamos hacer con esta publicación. Pensamos que lo que no queríamos era hacer un libro, un manual de museología. Hay bibliografía extensa y hay investigaciones, ¿no? muy amplias y consolidadas que ya se acercan al museo desde ese lugar más histórico. Y en nuestras conversaciones lo que pensamos es que nuestra aportación quizá tenía más valor o era más interesante desde todo aquello que habíamos aprendido, ¿no? Como parte de nuestra experiencia, pero que nos llevaba a mostrar el museo desde todo aquello que lo instituye. Es decir, es una visión desde el interior, desde la gestión, desde nuestra área o nuestras áreas de educación, que somos un poco, como sabéis, también periferia en los museos, pero que nos permiten tener una visión bastante global de lo que ocurre en los museos. También somos
conscientes de esos lugares de fricción que hay también en la institución y que dan pie a una parte del libro. Entonces, más bien es por ahí por donde buscábamos aportar. Y desde que empezasteis a trabajar en los museos, los dos, hasta ahora, todo ese recorrido, toda esa experiencia, ¿por cuántos años estamos hablando? Para que se haga Rufino, una idea. te toca, Rufino. ¿Cuántos años llevas trabajando en museos? Pues 20-30. 20-30. Muy bien. 20-30 realmente. 30 aproximadamente. Sí, más o Madre menos. mía, claro, todo ese recorrido, toda esa carrera de 30 y pico, ¿cuánto de ese recorrido podemos ver en el libro? Pues yo creo que bastante. En mi caso, además, yo he pasado por tres museos. He estado en el Museo Thyssen, un breve periodo de tiempo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid y vuelta al Museo Thyssen y después al Prado. Nada, museos Entonces, poco importantes todos. Sí, interesante que son museos con diferentes modelos de gestión, diferente contexto, ¿no? Son como lugares que te permiten analizar también la institución museo. Y luego Rufino y yo hemos tenido, bueno, pues por nuestro trabajo, mucho contacto con colegas, con profesionales de museos, tanto a nivel nacional como internacional. Y yo creo que además de la experiencia personal, creo que toda esta experiencia compartida con todos estos profesionales nos ha ido conformando esa imagen o esa idea, esa reflexión que hacemos en torno al museo. Rufino, perdónanos que tenemos muy poco tiempo, que es justo el oro que tenemos aquí, el gran arte aquí es manejar el tiempo. Quiero que me expliques por qué le habéis puesto ese nombre de Museo Todavía. Bueno, porque creemos que se está hablando desde hace 3 décadas del fin del museo como institución, ¿no? De que el museo ya no tiene sentido en el siglo XXI, pero creemos que es todo lo contrario, que ese museo todavía lo que quiere expresar es que el futuro del museo todavía no está decidido, que somos nosotros, no solamente los que trabajamos en los museos, sino todos los que visitamos y nos alimentamos de los museos, los que podemos conformar ese museo nuevo del siglo XXI. El museo nuevo, si tuvieras que describir cómo tendría que ser un museo del siglo XXI, el que tú sueñas que fuese uno de vuestros museos. La tercera parte del libro se llama Utopías. La utopía en la que pensamos no es cambiar el museo, sino, no hacer un museo nuevo, sino cambiar el que ya tenemos, y eso, bueno, pues a partir o desde muchos lugares, ¿no? Uno, desde la gestión. Hay muchos modelos de gestión que se van incorporando a los museos y eso está cambiando mucho. También concepción social del museo, como los museos desde un punto de vista social han cambiado en las últimas 2 décadas radicalmente, o desde el punto de vista también de el planteamiento y visibilización de ciertas narrativas que normalmente en los museos no se trabajaban, ¿no? Cuestiones que tienen que ver con el género, cuestiones que tienen que ver con el medio ambiente, etcétera. Ana Valtierra siempre se trae gente interesante, a mí me da bastante rabia porque aparte de que no siempre tenemos minutos, ella no me invita nunca. Cuando invita a gente así a su casa, a gente, digo, como por ejemplo Rufino Ferreras, que nos estaba contando, el jefe de área de educación del Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, y también otra de las que va a cenar y ella no me avisa es Ana Moreno, que es coordinadora general de educación del Museo Nacional del Prado, que han escrito juntos Museo Todavía. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.